Quiero dar un saludo con toda la bendición de Dios para todos mis hermanos en Cristo Jesús, todos los que seguimos este santo evangelio, toda la iglesia del Señor. Para usted, mi hermano, reciba todas las bendiciones abundantes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Me dirijo a ustedes desde nuestra congregación, Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, en Piedecuesta, Santander, porque usted puede estar escuchándonos aquí en Colombia o en cualquier otra parte del mundo y podemos juntos compartir esta comunión y cobijarnos y aferrarnos a la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y quiero invitarlo que vayamos, mis hermanos, nuevamente a la santa palabra de Dios y voy a invitarles para que tomemos hoy la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 16. Yo voy a leer para todos ustedes desde la Biblia Reina Valera y dice así la palabra del Señor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. A Dios doy la alabanza, pero primero encomiendo mi vida y encomiendo cada palabra en las benditas manos del Señor para que mediante el Espíritu Santo Él nos pueda dar la luz del entendimiento y pueda hacer que esta palabra sea clara para todos nosotros en este día. Para usted, mi hermano, que viene siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 23 y el título de la predicación, de la exposición, del sermón, como usted le quiera llamar, para este día es Aferrados al Evangelio para resplandecer en medio de un mundo corrupto. Y es la intención del apóstol Pablo. Vamos a entender primero dentro de este contexto que el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Filipos, en esta ciudad, más o menos entre el año 61 y 62 después de Cristo, es decir, de nuestra era, y está en la primera medida dando un agradecimiento a una iglesia que es muy fiel, a una iglesia que está cuidando de él, estando el apóstol Pablo en la prisión, estando encarcelado, y desde allí el apóstol está escribiendo esta epístola, pero también haciendo una exhortación a la iglesia para mantenerse en la unidad y para mantenerse también en un testimonio grande frente a una sociedad que está completamente decaída y una sociedad que está completamente aplastada por el pecado. Y la iglesia entonces tiene que resplandecer, por ello toda esta porción ha tenido un título que es Luminares en el mundo. Y en este versículo de la epístola, el apóstol Pablo expresa a la iglesia filipenses la finalidad de su vida y de su ministerio, que es que en la venida del Señor Jesucristo, él como apóstol sea hallado como un digno servidor y se dé cuenta que su esfuerzo y su carrera no fue inútil, sino que trabajó y pudo hablar de esta grandeza del Evangelio y pudo formar la iglesia de Cristo, siendo un mensajero fiel conforme el Señor se lo encomendó. Entonces nosotros vamos a mirar hoy este versículo, voy a exponerlo procurando tomar palabra a palabra con el respeto de lo que es este libro sagrado y tratando de ser lo más fiel a este mensaje. Y vamos a mirar entonces cuál debe ser la finalidad de todo ministerio y la finalidad de todo ministro. En la primera medida vamos a entender lo siguiente. Este versículo 16 que acabamos de leer es como la conclusión del versículo 14 y del versículo 15, donde el apóstol Pablo está diciendo que hay que hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, sino conforme a lo que Dios haya establecido.
así a nosotros nos parezca que es duro, así a nosotros nos parezca que es injusto, así nosotros no lo entendamos de plano completamente, pero si dentro de nuestra vida cristiana tienen que haber diferentes sucesos que no sean gratos, es la voluntad perfecta de Dios, es agradable y debemos aceptarla. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para que nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo. Si nosotros estamos conformes con la voluntad de Dios, vamos a resplandecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí, entonces el apóstol Pablo dice cómo debemos hacerlo y está diciendo que en la primera medida es asidos. Cuando está diciendo asidos, esto está expresando agarrados de una manera fuerte y fiel a este evangelio. Asirnos es tomar de una manera completa, como abrazar, en este caso el Evangelio, en este caso el reino de Dios, en este caso la vida en Cristo que está expuesta aquí a través de la Escritura, para así también ofrecer a otros la bendición que da el Evangelio, que es también participar de la vida eterna. El Señor compró nuestra adopción, ha quitado nuestro pecado, nos ha dado una herencia y nos ha dado una promesa que es segura. Vamos a participar de esa herencia. Nuestra ciudadanía no es aquí, nuestra ciudadanía es eterna, es celestial. Pero para nosotros lograr y para nosotros poder triunfar en medio de todas estas circunstancias del mundo en el que vivimos, es aferrarnos al Evangelio, aferrarnos a todo lo que dice la palabra, todo lo que el Señor nos está mandando, todo lo que el Señor está diciendo en su doctrina y agarrarnos a ellos, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Es el Evangelio. ¿Por qué? Cuando una persona cree en el Evangelio produce vida espiritual y vida eterna. La única manera de nosotros tener una vida renovada y ser una nueva criatura y comenzar a gozar y a participar de una nueva naturaleza es tomando el Evangelio, porque el Evangelio es el que da vida eterna. Es decir, el Señor nos ha librado de una condición de muerte espiritual y eterna que produce el pecado. Si miramos nosotros lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Pero ¿cómo hicimos nosotros para recibir esa vida? Lo hicimos a través del Evangelio. Entonces el Evangelio es la única oportunidad que tiene el pecador para recibir vida eterna y es la única oportunidad para ser transformado. Usted debe, mi amado hermano, tener conciencia de eso para que usted sepa el regalo tan grande que usted ha recibido de la salvación, pero así también lo pueda transmitir para que en el día de Cristo, esto es algo que le está importando al apóstol Pablo, y el día de Cristo aparece en varios pasajes de la Escritura. Lo vemos en Primera a los Corintios, lo vemos en Primera a los Tesalonicenses, y está haciendo una referencia a la venida del Señor Jesucristo. Y lo que el apóstol Pablo entonces está esperanzado es que cuando el Señor Jesucristo venga a llevar su iglesia, Él pueda ser hallado como obrero fiel. Pero es que de esa misma manera el apóstol pretende que así seamos todos nosotros la iglesia, que nosotros estemos trabajando fielmente como obreros que no tienen de qué avergonzarse y estemos aferrados a esta palabra, haciendo lo que el Señor nos ha ordenado para cuando el Señor Jesucristo venga. Sigue diciendo, yo pueda gloriarme. Entonces, para entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, es necesario mirar lo que dice Filipenses 4:1. El apóstol Pablo se está refiriendo a los hermanos de Filipos y les está diciendo que ellos son su gozo, y su corona.
Y por eso les está diciendo, estad firmes en el Señor, amados. Para el apóstol Pablo, la riqueza, su corona, su premio es el que los hermanos y el que la iglesia estén firmes en el Evangelio, estén firmes en el Señor, el ver a la iglesia de Cristo crecer, el ver a la iglesia de Cristo desarrollarse. Esto es lo que el apóstol Pablo muestra, y él deriva su gozo no de las circunstancias, sino su gozo lo deriva es de los hermanos en la fe que están firmes en Filipos en este caso. Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos están firmes en la fe, que la iglesia crece, que la iglesia se nutre, que la iglesia llega a la santidad, esto debe ser nuestro gozo. Esta es nuestra alegría y esta es nuestra paga. El versículo concluye diciendo de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, en alguna ocasión de su vida y de su ministerio, el apóstol Pablo expuso su fe a los tres líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Esto era Pedro, el segundo Jacobo, el hermano del Señor, y el tercero era el apóstol Juan. Y esto lo hizo el apóstol Pablo para que quedara en claro su obediencia al mensaje verdadero. Entonces, el apóstol está afirmando que él no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado, porque tanto los apóstoles para su momento como la iglesia misma podía dar testimonio de su trabajo. Entonces, Pablo quería examinar su ministerio al final de su vida y ver que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Entonces él está diciendo de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es muy importante que el esfuerzo de nosotros sea un esfuerzo que podamos decir valió la pena. ¿Cómo lo encontramos nosotros ese valió la pena? No es en una economía frugal, no es en una manera de vivir aquí terrenal. El gozo para nosotros y el saber que no ha sido nada en vano es ver que la iglesia de Cristo es firme, que la iglesia de Cristo adora al Señor y que son un grupo de adoradores que extienden su reino, pero para hacer que otros también adoren el nombre del Señor. Entonces esto nos deja ver que no hemos corrido en vano. Le damos al Señor las gracias y permita a Dios que esta exposición de este versículo nos edifique a todos. Oremos al Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque nos da sustento por tu palabra, y gracias por la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, que es la que nos hace tener esta firmeza, y ayuda a todo tu pueblo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos mis hermanos y reciban un abrazo de este su servidor y amigo.